Bueno, empezamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por compartir con nosotros este conversatorio. Espero que les resulte interesante porque hay temáticas muy importantes para el ejercicio de nuestra profesión. Les recuerdo el título del conversatorio, que es Problemática del ejercicio profesional de los psicólogos y las psicólogas en el pasado y en la actualidad, semejanzas y diferencias. Además, les quiero recordar que mañana se cumplen 58 años de la fundación de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. El 3 de noviembre de 1962 se fundó APA. La dinámica de la reunión, algo estuvieron diciendo ya, pero después que los expresidentes de APA, de la agrupación Convicciones, presenten sus temas, que van a ser cada uno alrededor de 10 minutos va a tomarse, vamos a abrir los micrófonos para el intercambio y las preguntas, pero también, mientras tanto, ustedes, como dijeron antes, pueden ir escribiéndolas en el chat mientras va transcurriendo el conversatorio. Y al final abrimos para el intercambio, preguntas o lo que tengan ganas de aportar y decir. Bueno, están muteados ahora, ¿no? Sobre todo es mejor... Están todos muteados y el que tiene que hablar, que se desmutee. Sí, pero eso va a ser al final, Mariana. Ahora... No, mujer. Las que tienen que hablar ahora, que van a exponer. Ah, sí, ahora les digo a los que van, les voy a aclarar cómo va a ser la cosa. Pero primero quiero agradecer a todos los integrantes de Convicciones por todos los aportes que hicieron y especialmente a los 4 panelistas expresidentes. También a Mariana, que se ocupa de la parte técnica, y a Marina Gendra, que va a ir tomando nota de las preguntas que ustedes vayan escribiendo en el chat. Bueno, antes de empezar el conversatorio con los expresidentes, le voy a dar la palabra a Sebastián Chucrán, que es el coordinador de la agrupación Convicciones. Así que yo me muteo, Sebastián. No, gracias. Buenas noches. En nombre de la agrupación Convicciones en Psicología, heredera de la corriente de unidad y fortalecimiento de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, les doy la bienvenida a esta actividad. Quiero recordar a 3 expresidentes de nuestra agrupación que ya no están con nosotros. Beatriz Perocio, pionera en la unidad del colectivo de psicólogos de la Cava y del país, secuestrada y muy probablemente asesinada por la dictadura. Sergio Rousseau, quien nos condujo en el momento de la obtención de la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología. Y Silvia Charbetti, incansable luchadora y visionaria en la creación de las especialidades. Nuestro agradecimiento y sentido homenaje por sus aportes a nuestro activo. Muchas gracias a ustedes por su participación. Bueno, gracias, Sebastián. Les quiero contar que el orden de las exposiciones de los expresidentes es un orden cronológico, es decir, va a hablar primero quien fue el presidente de los 4, el primer presidente de los 4 panelistas de hoy. Así que le vamos a dar la palabra a Osvaldo de Brie, que es un psicólogo egresado de la UBA en 1965, docente en varias materias de la UBA, secretario de Educación y Cultura de 1989 a 1992, fue miembro del Tribunal de Ética y Disciplina de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires en 2 periodos y fue presidente de APA desde 1968 hasta 1982. Osvaldo, cuando quieras. Bueno, estoy desmuteado y ¿se escucha bien la palabra mía? Sí. Bueno, haciendo primero un agradecimiento, por cierto, por la invitación
y un gran gusto de encontrarme con tantos grandes amigos de tantas épocas pasadas y de peleas y de luchas. Y bueno, y haciendo honor a la convocatoria, yo quiero referirme a 3 periodos distintos de la situación de los profesionales psicólogos a lo largo de algunas décadas, digamos, ¿no? Una era hasta el año 1976, cuando la dictadura, en donde los psicólogos, bueno, nos formábamos, además de la UBA y en otras facultades, en otras carreras de psicología de otras facultades, ejercíamos la profesión con mucha dedicación, tanto en el psicoanálisis propio, para la gran mayoría, como también en la supervisión y demás, pero ejercíamos la profesión sin mayores trabas, a pesar de que no había una regla, una normativa, una ley que fijara exactamente la pertinencia de nuestro rol profesional. Y trabajamos mucho y bastante, la verdad, en clínica especialmente, me refiero, porque las demás orientaciones se fueron abriendo con mayor amplitud posteriormente. Pero trabajamos sin mayores inconvenientes, hasta que vino la dictadura militar y nos prohibió el ejercicio libre de la profesión, a través de una normativa muy singular y cuestionable, por cierto, pero que no podíamos ejercer la profesión en la clínica, sino era bajo supervisión de un psiquiatra. Bueno, este fue un periodo muy desagradable, muy feo, muy humillante, porque cada uno tenía supuestamente que tener un psiquiatra que lo apadrine para poder ejercer la profesión. Bueno, durante ese periodo desapareció Beatriz Perocio, fue una época verdaderamente muy torturante, y la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires fue una entidad muy nucleadora, no solamente que había cerca de 4.000 socios, sino que era como muy natural estar asociado a la asociación y se sentía de alguna manera representada y protegida. Cualquier colega por tener un ámbito de pertenencia que luchaba justamente para el ejercicio libre de la profesión. Hago un par de comentarios. A mí me tocó del 82 al 84, el último periodo que ejercí la presidencia, y recuerdo, bueno, lo que fue la preparación de una gran movilización, no solamente callejera, sino pública, con una página entera de una solicitada en ese momento el diario Clarín, que me acuerdo que yo le robé, digamos así, una consigna a un dirigente gremial, en donde en un reportaje le dijeron, bueno, pero la CGT no es legal. Y este dirigente gremial dijo, no es legal, pero es legítima. Y ahí se me ocurrió llevar a la comisión directiva la idea de que nuestra consigna fuera hacer legal lo que es legítimo. Discutimos un poco, intercambiamos, y por unanimidad se aprobó esa consigna con la cual se convocó a esa manifestación en julio de 1983, todavía estaba la dictadura, y debilitada porque había perdido la guerra de Malvinas, pero estaba la dictadura en vigencia. Hicimos una movilización de 3.500 personas desde el Obelisco hasta la reunión donde se reunía la multipartidaria, donde estaba el radicalismo, el peronismo, los socialistas, los radicales intransigentes, etc., elevando nuestra postura y nuestra reivindicación del libre ejercicio. Me acuerdo también que una picardía pequeña, el trabajoso esfuerzo de juntar dinero y las firmas de todos los dirigentes políticos y gremiales y demás, hasta que cuando la mandamos a imprimir, la única firma que faltaba era la de Raúl Alfonsín. Y entonces se me ocurrió llamar a Marcelo Stubrin y le dije, mira, Marcelo, pasa esto y esto. Había firmado Oscar Allende,
Italo Luder, bueno, todos los dirigentes más o menos conocidos y presidenciables. Y entonces le dije, es una lástima, o va a parecer que Alfonsín está en contra de los psicólogos. A los 10 minutos teníamos la firma de Alfonsín, que fue el presidente bajo cuyo mandato pudimos aprobar la ley en el 85. Bueno, finalmente se dio con la vuelta de la democracia y en la presidencia de Alfonsín, en el 85, en el 85 sí, se aprobó la ley, como todos recordaremos. Y a partir de ahí, claro, empieza a cambiar muy sustantivamente el ejercicio de la profesión y la experimentación de libertad del psicólogo para poder ejercer su profesión. Confieso que ahora yo tengo un paciente que está en Israel y cuando tengo que hacer el farragoso trámite de cobrar los honorarios a través de mi banco, de presentar documentación y demás, pero pongo la factura psicoterapia y muchas veces me aparece, caramba, estoy poniendo psicoterapia en una factura original para presentar al banco para cobrar mis honorarios desde Israel. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque haciendo, como decía, honor a la convocatoria, esto fue variando muy sustantivamente en cuanto a la libertad del ejercicio profesional, además de que se diversificó bastante orientaciones que no tenían desarrollo, como los peritajes, la especialidad en defensa de género, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Ahora podemos ejercer libremente la profesión, sí, especialmente la clínica, pero el escenario es absolutamente diferente. Primero, porque al tener esa libertad no hay una necesidad, una sensación de necesidad de pertenencia a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, cosa que antes era casi impensable, éramos muy pocos y era muy extraño encontrar psicólogos que no fueran asociados a la asociación. Entonces, esta libertad fue haciendo debilitar el sentido de pertenencia a los psicólogos y entonces hoy ya ese no es problema, pero hay otros problemas hoy para el ejercicio de la profesión y es la competencia ilegal. O sea, hay mucha gente que hace ejercicio ilegal de la psicología y especialmente la psicoterapia. Y esto me parece que es un cuadro de situación muy diferente a los anteriores que estaba recordando. ¿Por qué? Porque la cantidad de psicólogos ha crecido enormemente. O sea que la oferta profesional, en psicología clínica en particular, se ha aumentado muchísimo, pero no obstante también sigue presente una, además de la oferta profesional, una demanda muy importante, pero se ha desdibujado un poco el papel del psicólogo como referencias profesionales indiscutibles, a pesar de que hoy en día en la televisión es muy fácil decir, bueno, acá hace falta psicólogos, o la opinión de un psicólogo y consultan, alguna vez me ha tocado a mí participar también, pero hay muchos que ejercen ilegalmente la profesión. Y este es un problema, creo que serio, porque hay una competencia ilegal y desleal. Yo recuerdo una anécdota personal que tuve, que un día un tío mío, hace ya unos cuantos años, me dice, ¿sabés que tu primo se recibió en la Escuela de Psicología Social y tiene consultorio? La verdad que no quise ponerme a discutir con mi tío porque estaba haciendo ejercicio ilegal, porque bueno, estaba muy ilusionado con que su hijo, etcétera. Pero las discusiones que tuvimos muchas veces con los directivos de la Escuela de Psicología Social, porque entendíamos que en una forma indirecta daban pie a que sus egresados pudieran considerarse psicólogos para ejercer la profesión, reitero,
la última vez en clínica especialmente. Entonces, este es un problema serio, serio, y que está atacando directamente la capacidad del ejercicio profesional de los psicólogos. Y por eso voy a hacer una propuesta. Yo propongo que la agrupación Convicciones presente en la comisión directiva de APBA la constitución de un observatorio sobre esta problemática. O sea, que alguna comisión de colegas pueda hacer un observatorio, registro de qué profesionales o pseudo profesionales psicólogos, que ya tengan otra profesión, ofrecen sus servicios, y más que las personas, las instituciones que pueden estar promoviendo esto. El observatorio también permitiría recibir denuncias, digamos, o presentaciones de quienes entienden que están haciendo este ejercicio ilegal, porque realmente me parece incorrecto, injusto que quienes no tienen una formación profesional como corresponde, y por lo tanto avalados por la ley dispuesta en el año 1985, estén ejerciendo libremente, entre comillas, una profesión que no les pertenece. Así que bueno, dejo mi propuesta de la constitución de un observatorio que Convicciones, que efectivamente se heredera de la CUF, la Corriente Unidad y Fortalecimiento, muy poderosa en su momento, que pueda Convicciones presentar esta propuesta ante la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires para que haya un observatorio institucional sobre esta problemática. Termino aquí, que son ya mis 10 minutos pasados. Perfecto, Osvaldo, muy, muy puntual, justo 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, tomamos nota de tu propuesta, que me parece muy interesante. Después espero que todos opinen y discutan una vez que terminemos con los 4 panelistas. El siguiente panelista es Osvaldo Veluto, que es licenciado en Psicología y en Sociología, ex decano de Psicología en la Universidad Atlántica Argentina, director de la licenciatura en Resolución de Conflictos y Mediación en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Osvaldo Veluto fue presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina desde 1978 hasta 1986 y fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires 2 veces. La primera desde 1978 hasta 1982 y la segunda desde 1992 hasta 1996. Bueno, Osvaldo, desmuteate y adelante. Gracias, Eve. Bueno, en general y en particular, Osvaldo plantea una parte, la constitución de los psicólogos como profesión, o de la psicología como profesión, y los psicólogos como quienes la ejercen, tiene un trazado, una línea de lucha permanente. En distintos momentos, por distintas razones, hubo que defender la profesión, primero instalarla, después defenderla de distintos ataques. Primero, el nacimiento empezó con una contradicción con la medicina, pero más específicamente con los psiquiatras, pero sí con una esencia de la medicina que tiene que ver con el origen de los problemas, entre comillas, ¿no? El origen de los problemas psíquicos son orgánicos, y a partir de ahí no se entendía muy bien, o no se entendía, o no se quería entender muy bien el nacimiento de una profesión específica, ¿cierto? Después, como decía Osvaldo, aparecen montones de distintas, hay muchas ahora, corrientes que plantean hacer, entre comillas, el trabajo de psicoterapia con nombres totalmente distintos, con una formación no profesional, por lo menos no profesional en psicología. Este es un tema serio, yo comparto lo que dice Osvaldo en este sentido, es un problema
que hay que resolver, ¿no es cierto? Y yo creo que durante todo este tiempo, los psicólogos, y en ese sentido la Asociación de Psicólogos y la Federación de Psicólogos de la Argentina, cumplieron un papel muy importante de organizar a los psicólogos y plantearse estos temas como cuestiones de lucha y de organización de los colegas, ¿no es cierto? En ese sentido, me gustaría tomar más los problemas actuales, para no repetirme con Osvaldo, digamos, ¿no? Porque me parece que una organización gremial, como es la Asociación de Psicólogos, por ejemplo, o una organización gremial que necesite una profesión, el problema del trabajo es esencial. Es cierto, está bien de la defensa de la ciencia, de la disciplina, pero en concreto tiene que ver con la defensa del trabajo de los integrantes de ese colectivo, ¿no es cierto? Porque todas estas cuestiones en última instancia derivan en entorpecer o prohibir o lo que fuera el trabajo concreto para el cual uno se capacitó. Entonces vos estudiás 5 años, 6 años, es decir, tenés una formación reconocida legalmente, pero después empieza a haber inconvenientes. En este momento hay un problema en el campo específico del trabajo, que son con las obras sociales. Hay infinidad de colegas, sobre todo colegas jóvenes, pero no solamente, de que están trabajando en condiciones realmente bochornosas, porque sus ingresos son muy malos, su reconocimiento casi no existe como tal. Este es un tema que habría que sí tomarlo también muy seriamente. Digo los psicólogos no sociales porque los psicólogos específicamente en hospitales tienen una agremiación particular, concreta, que se dedica a este tema. Pero los psicólogos que trabajan en prepagas, en general, básicamente en prepagas también, en obras sociales, trabajan y realmente no son reconocidos como tales, cobran muy poco, tienen una situación terrible de laboral, y realmente necesitarían tomar por las astas este tema y ponerlo sobre la mesa. Todos los problemas que podemos plantear desde que se inicia la profesión hasta hoy tienen que ver en última instancia con el trabajo. Entonces, tomar esto es esencial, es poner el trabajo en el centro de la problemática de todo, porque que haya, como decía muy bien Osvaldo, personas no capacitadas, no legales, que tratan de ejercer su actividad en detrimento de esta profesión, en última instancia, además de una cuestión ética y una afrenta a la profesión, también estropean el trabajo de los psicólogos, porque hay mucha gente que va, ¿no es cierto?, porque no sabe, porque incluso algunos tienen nombres parecidos, ¿no es cierto? Y la gente dice, sí, fui al psicólogo, y en realidad fue que no es un psicólogo, digamos, no tiene la profesión. Entonces, esto se plantea, sí también es un problema. Está ligado al trabajo. El trabajo disminuye por el ejercicio ilegal de la psicología, y el trabajo disminuye por el maltrato, ¿no es cierto?, o el no reconocimiento, fundamentalmente en las prepagas y obras sociales, ¿no es cierto? Y esto es un tema vital, que debería tomarse, ¿no es cierto? Porque nuestra profesión hizo todo un recorrido, ¿no es cierto? Desde ser una profesión, digamos, que en una etapa, también ahí está ligada con lo político, ¿no? Una etapa donde estaba prohibido, casi ser psicólogo era casi sinónimo de subversivo en este país, ¿no es cierto? Es decir, así era, la verdad, sí, así. Y entonces, no, y que hay psicólogos que pueden haber sido subversivos, entre comillas, y otros que la verdad están muy lejos de ese posicionamiento, ¿no es cierto? Pero bueno, hay algo que tiene que ver con que la psicología se mete con cosas internas importantes que movilizan hacia prejuicios terribles, ¿no es cierto? Y se expresan, si los que tienen el poder militar, se expresan de la manera que se expresaron en este país, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que era extensivo a los sociólogos. Yo estoy bastante complicado porque soy sociólogo y psicólogo, entonces tenía toda la doble estimación encima, ¿no? Pero, por ejemplo, a nosotros
nos costaba mucho, no solamente el reconocimiento oficial y demás, que esto obviamente es así, sino el reconocimiento de los pares. Hicimos un trabajo muy intenso con Beatriz Perocio, fuimos juntos durante varios años, después continué yo, en la Confederación General de Profesionales, que es una institución que fue presidida por médicos, por incluso algunos odontólogos, pero ahora eran médicos, abogados, ¿no es cierto? Entrar ahí, instalarnos y llegar a conducir esta institución de una profesión nueva y mirada con cierto recelo por muchas de las otras, ¿no es cierto? Como otras nuevas, digamos, ¿no? Pero en la nuestra, por todo lo que decía antes también específicamente, y fue un triunfo, digamos, ¿no? Que los médicos votaran porque la Federación de Psicólogos, encabezada por uno de sus miembros, fuera el presidente de todos los profesionales, se supone, también ellos, fue una lucha larga y difícil y compleja, que era una lucha que está ligada a estas cosas de reconocimiento profesional. No es solamente, es decir, la posibilidad de hacer psicoterapia y demás, que obviamente es fundamental, pero también este reconocimiento del conjunto de otras profesiones ayudó mucho a consolidar, ¿no es cierto?, la imagen del psicólogo como un profesional más. ¿No? Son más y son menos como todo, pero con sus contradicciones, porque no la tienen todas las profesiones, hay líneas distintas, discusiones, pero estamos en ese campo, somos profesionales. Esto, que a lo mejor en otros no le pasó, a nosotros sí, nos puso en una situación muy, muy, muy clave de dar un salto en calidad, ¿no? Para poder ser considerados pares entre los profesionales, ¿no es cierto? E incluso llegar a estar en la conducción de esa entidad. Entonces, a mí me parece que el tema de la psicología y del ejercicio de las dificultades tiene que ver con esta historia. Podemos verlo por un lado, las dificultades, y por otro lado, por otro carril, ¿no es cierto?, la lucha del gremio de los psicólogos, ¿no es cierto? La lucha de sus instituciones, tanto a nivel local, porque esto ocurrió en todas las provincias, con distintos matices, por supuesto, intensidades, pero en todas las provincias existía esta cosa, lo mismo para los psicólogos, no era de la capital solamente, ¿no? Es decir, y después la federación que lo tomó nacionalmente y pudo dar una larga batalla sobre esto. Entonces, yo lo que quería remarcar en y ya termino, era esta condición de lucha casi intrínseca en nuestra profesión, ¿no? Por su reconocimiento y también por su inserción como profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. Todos muy puntuales, ¿eh? Maravilloso. Miguel Toyo. Miguel, les quiero aclarar que todos tienen un currículum extensísimo. Yo traté de acotarlo a lo que está más ligado a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Así que, y a la tarea gremial, ¿no? Bueno, Miguel es psicólogo especializado en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes. Es docente universitario en diversas universidades. Fue presidente del Consejo Consultivo Honorario Nacional de Salud Mental, Ley 26.657, desde el año 2014 al año 2018, y fue presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires desde 1996 hasta el año 2000. Miguel, tenés la palabra. Bueno, ¿cómo están? En principio, quiero felicitar a los compañeros y las compañeras de Convicciones por la lucha, por organizar y mantener viva la llama de nuestro trabajo gremial, confiar en las instituciones, en la institución gremial, en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, y en las otras instituciones gremiales a lo largo de todo el país y también en la ciudad de Buenos Aires. Acá hay compañeras y compañeros de la Asociación de Psicólogos Municipales, Asociación de Psicólogos Municipales, Ana María Planela, José Luis Martínez, los veo por ahí.
que también contribuyeron a la lucha gremial y contribuyen a la lucha gremial de los psicólogos y psicólogas. Yo hice un cierto camino histórico. Voy a tratar de no repetir lo que ya fue dicho, porque cada uno de esos mojones históricos fue como delineando ciertas características de la profesión. En principio, ustedes saben que cuando nace la profesión de psicólogo, cuando nace la carrera, hubo un cambio de timón decisivo de el que fuera primer interventor o decano de la Facultad de Psicología, de la carrera de Psicología en ese entonces, Marcos Victoria, que fue reemplazado por Enrique Butelman. Esto es anecdótico, pero no lo fue tanto la decisión de darle a la profesión de psicólogo precisamente una finalidad más vinculada a la clínica. Luego se consolidó con la formación. Y además, con la fundación, la creación del Servicio de Psicopatología del Hospital Lanús, de la obra Evita, a partir de Mauricio Goldenberg, y otros centros de salud mental y servicios de psicopatología, los psicólogos formados en la clínica pudieron tener la posibilidad de una práctica. Y en 1962 se funda la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Es decir, estoy nombrando una pata formativa, una pata de las prácticas y otra gremial, ¿sí? Prácticamente en 3 o 4 años se consolidaron como parte como notas esenciales al rol del psicólogo. Luego, como se ha dicho, estuvo la ley 17.132 que limitó el ejercicio profesional de la psicología, pero en el año 77 se forma la Federación de Psicólogos de la República Argentina, lo que le da una consolidación a la lucha gremial, desde luego con la gestión de muchos compañeros y fundamentalmente de Beatriz Perocio, y a pesar de los estragos del terrorismo de Estado, se consolida esa lucha gremial a partir de lo que también fue mencionado, que fue la corriente de unidad y fortalecimiento dentro de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, que de alguna manera va como perfilando una estrategia gremial. Creo que vale la pena, no ahora, pero repasar esos lineamientos porque ponen de relieve la importancia de entrelazar precisamente la conciencia del trabajador que debe tener un psicólogo junto con la formación en lo científico y los debates necesarios en lo científico y la conciencia de su inserción comunitaria. Me parece que esto está muy claro en ese documento básico de la corriente de unidad de fortalecimiento y creo que consolidó en torno a esos 3 ejes una lucha gremial que en el 85 logró una ley de ejercicio profesional de la psicología. Desde luego en otras provincias también, o sea, no quiero digamos, ampliar ese lado, porque quiero llegar a otro momento, que es el actual, pero estableciendo 2 hitos. Uno es precisamente el 85, la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología, pero con la paradoja que en el momento más cúlmine de nuestra reivindicación del ejercicio profesional, aparece dentro mismo del gremio de los psicólogos una corriente anticolegialista. En realidad, yo diría que no solamente se manifiesta en esos términos, sino que conlleva de alguna manera ciertas tendencias que luego podrían caracterizarse dentro de lo que es el ideario neoliberal, ¿no? Cierta concepción más apolítica, más individualista,
no por nada, a ver, justamente la corriente de unidad y fortalecimiento pierde las elecciones en el 85, gana la gente que se había opuesto a la colegiación, y la Asociación de Psicólogos en ese lapso pierde 2.000 socios. ¿Qué quiero decir con esto? Que empieza a haber otra vertiente dentro del gremio de los psicólogos contrapuesta a la que había sido de alguna manera caracterizada como una vertiente progresista. Estoy siendo sumamente esquemático, pero es a los fines de entender que desde ese entonces conviven, coexisten dentro mismo del gremio esas dos tendencias muy, en términos muy groseros, ¿cierto? Lo estoy describiendo. En el 2010, estoy haciendo un salto de 25 años, se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental. Desde luego tuvo sus antecedentes, la Ley 448 de Ciudad, y por supuesto la lucha de muchas organizaciones dentro mismo de Ciudad y el Foro de Salud Mental. ¿Pero por qué remarco la Ley de Salud Mental? La ley, entre otras cosas, plantea que el 10% del presupuesto de salud esté destinado a la salud mental. Piensen ustedes, saquen la cuenta de lo que es el presupuesto en salud y lo que podría estar destinado a fortalecer no solo la salud mental, sino el trabajo de los psicólogos. ¿Sí? Me parece que en torno a eso hay todo un trabajo que hacer. Para no extenderme demasiado, quiero decir que en la actualidad tenemos algunos desafíos. Algunos que fueron de algún modo develados por la pandemia, evidenciados por la pandemia, ha puesto como al descubierto, o en todo caso ha evidenciado primero la importancia del Estado, de las políticas públicas. También la implicancia que tiene para todos la mundialización, para no poner el término globalización que me parece muy mercantil. Es decir, cómo estamos atravesados por acontecimientos que ocurren de pronto en otro lado del globo. Cómo ha impactado lo virtual en nuestras prácticas. La necesidad que tenemos de romper las parroquias intradisciplinarias, tanto como las devociones patriarcales que nos ligan a los reductos desde los que no es posible la discusión científica. La recuperación del colectivo gremial, institucional. Yo digo, en mi experiencia es que transitando otros ámbitos de participación, muchos psicólogos y psicólogas tienen conciencia de la importancia de la lucha política que incluye nuestras reivindicaciones, pero por la salud mental colectiva. Quiero decir, es necesario poder tener algún tipo de articulación con todos esos colegas que están diseminados en otros ámbitos, pero que tienen conciencia gremial y tienen conciencia política. Hay una embestida fenomenal de las corporaciones, y en particular la Corporación de Médicos Municipales, por, digamos, en contra de la ley de ejercicio profesional y en contra de la Ley Nacional de Salud Mental, a punto tal que no solamente nos reducen a hacer psicodiagnóstico, sin ni siquiera hacer psicodiagnóstico. Es decir, es una embestida grosera, burda. Entonces, ¿cómo nos posicionamos como profesión ante los desafíos de este mundo neoliberal? Está en crisis, vaya a saber uno qué es lo que va a pasar. En principio, yo diría que hay dos cuestiones a seguir sosteniendo que forman parte y siguen formando parte del ideario de nuestra profesión como psicólogos. Una es la lucha por la dignidad del sujeto, que no esté reducido a cosa, medio o mercancía, y la importancia de lo intersubjetivo y lo social en la constitución del sujeto. ¿Por qué digo esto?
porque para el ideario neoliberal hay una disolución de la subjetividad. Si eso se produce, la psicología no tiene sentido. Nuestra profesión se queda sin laburo concretamente, ¿sí? Entonces, y si a eso le agregamos la medicalización y la mercantilización, saquen ustedes la cuenta. Entonces, sostener estos principios que forman parte de nuestra historia, acerca de qué sujeto para esta sociedad, qué sociedad queremos, qué Estado queremos, qué políticas queremos, y defender la Ley Nacional de Salud Mental, que nos puede proveer, entre otras cosas, de mucho, mucho trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Por último, nos va a hablar Alfredo Smith, que es licenciado en Psicología de la Universidad de Salvador en el año 1973. Trabaja en clínica psicoanalítica con adultos. En la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires fue vocal por mayoría en 1975 hasta 1977. Ejerció la Secretaría de Actas de COPRA, hoy FEPRA, desde 1975 a 1976, y la Secretaría de Asuntos Profesionales en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires desde 1977 a 1978. Alfredo fue fundador y primer director de la Gaceta Psicológica, que era el periódico mensual de APA, y fue presidente de APA desde 2017 hasta el 2019. Alfredo, ¿dónde estás? Bueno, aquí estamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, ante todo agradecidos por este convite, esta convocatoria. Interesantísimas las ponencias de los tres colegas anteriores. Y bueno, yo lo que quiero aportar es un poco de historia y una cierta pregunta, ¿no? Siempre decimos que nos llama la atención a muchos que estuvimos ligados de alguna manera a la asociación, la diferencia cada vez más abismal que existe entre la cantidad de profesionales y colegas que practican la profesión en la ciudad de Buenos Aires. Por ahí anda Hugo Klappenbach, por ahí no puede precisar más, que llegarían a ser cerca de 50.000 profesionales, y la escasa cantidad de 400 que hoy son socios de la Asociación de Psicólogos, ¿no? Entonces, a veces decimos, como charlando en sobremesa con algunos amigos y colegas, que lo que fue nuestro mayor logro, que es la Ley del Libre Ejercicio Profesional, tuvo un efecto contraproducente, que de alguna manera Miguel recién habló, ¿no?, de las ciertas tendencias liberales, individualistas que pueden surgir en este colectivo. Pero no sé si la explicación sociológico-económica los psicólogos son parte de la clase media, son individualistas, no les gusta cierto ordenamiento, les gusta pagar impuestos, etcétera, etcétera, explicarían solamente poco interés aparente por el asociarse a una entidad que los representa y que además muy fácilmente pueden acceder al poder y no hay ningún tipo de secreto para llegar a ser alguien de importancia en la asociación. Yo creo, revisando la historia, que nuestro origen, muy ligado al psicoanálisis, hace que quizás la pregunta que tenga que hacerse, por lo menos en ese nivel, sea: ¿nosotros somos psicoanalistas o somos psicólogos? Y quizá muchos colegas responderían que son psicoanalistas y no psicólogos. Lo cual es lo peor que le puede pasar a una profesión, ¿no? No reconocer un miembro de un determinado colectivo. Es interesante la historia de la fundación de la carrera, que fue sacada
del ámbito puramente médico, esto fue una gran victoria, fue instalada dentro de las carreras humanísticas y filosóficas, y tanto en Rosario como en Buenos Aires, que fueron las dos primeras carreras que se desarrollaron como profesión independiente, y que desde el principio, cuando egresó el primer núcleo de colegas, mayoritariamente femenino, con un solo colega varón, y que fue dirigido por Isabel Calvo como presidenta, y desde ese momento, y con todas las presidencias que siguieron, fueron a, de alguna manera, ir a reclamar por una clara definición y por una clara asunción de un determinado rol, donde un eje determinante era nuestro libre ejercicio profesional y fundamentalmente el libre ejercicio de la psicoterapia y el psicoanálisis. Cuentan en algunos libros la lucha más peliaguda fue con los psiquiatras, que dijeron directamente: no les vamos a dar lugar a ustedes, grupo de, ustedes decían, de chicas, cuando nosotros somos 28.000 psiquiatras y no vamos a ceder ni un paso en cuestión. Con los psicoanalistas había una cosa muy paradójica, por eso digo la importancia del psicoanálisis para los psicólogos. Los maestros fundadores, los maestros orientadores, eran psicoanalistas. Uno de los más renombrados era José Blecher, y uno de los que decía que el mejor capacitado para la práctica clínica era el psicólogo, pero no quería que hiciéramos psicoanálisis. Él quería defender una organización que en realidad es una organización privada, que no tiene ninguna autoridad salvo su prestigio, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina, y quería que nosotros nos dedicásemos a eso que se llama la psicohigiene. Bien, seguimos insistiendo. En el 68, por primera vez, un colega varón, que aquí está presente, Osvaldo de Bries, fue el primer psicólogo varón presidente. Luego vino el licenciado Harari, y después volvió a aparecer Elena Roberto, etcétera, etcétera. Y se alternaron hombres y varones, hombres y mujeres en la conducción de la institución. Pero además, nosotros se nos tiraba una cosa muy pesada. Teníamos que ser agentes de cambio. Lo que sucede es que hacer agente de cambio en los años 1970, en esa década, se cruzaba con muchos discursos. Uno era el político, otro el ideológico, otro inclusive era el de la lucha armada, en fin, es decir, donde la sociedad, no solamente nosotros, estábamos como prácticamente en una época de revolución, de cambio, de, como se diría la frase, tomar el cielo por asalto, y ahí estaba muy confuso qué quería decir eso, ser agentes de cambio. Bueno, fuimos atravesados por las contradicciones que todo el gran nucleamiento intelectual tuvo. Esto es practicar la profesión y hacer política, practicar la profesión y dedicarse solamente a la política, hacer política a través de la profesión, en fin. Bueno, todos estos fantasmas, estas ideas, servían para que después dictaduras de turno, por fortuna la de 1976 fue la última, nos consideraban elementos peligrosísimos, y además porque decían claramente que la lucha no era solamente armada, política y criminal, sino también una lucha ideológica y mental, y que los psicólogos éramos la vanguardia de esa lucha subversiva, y que teníamos que ser entonces controlados o directamente eliminados. Bueno, pero en ese periodo, que fue el de la Revolución Argentina hasta el 73, o después el llamado proceso de revolución, los psicólogos estuvimos muy fuertes y muy unidos, pero no solamente con la consigna política, sino con la consigna de queremos libre ejercicio de la profesión, queremos ser psicoanalistas, queremos practicar el psicoanálisis a cielo abierto, y no como que teníamos excusas vergonzosas. Yo me acuerdo, como secretario de Asuntos Profesionales, venían colegas de mucha experiencia asustadas porque le había llegado un inspector, y que digo, y que no digo, y el consejo que teníamos que darle era decir que haces orientación psicológica, cosa que era una
una afrenta para colegas de la vasta experiencia, con publicaciones, con reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ese momento de lucha al fin de la dictadura de la NUCI y la llegada al gobierno nuevamente del peronismo, fue un momento de mucha importancia y crecimiento para la Asociación de Psicólogos, y en 1976, cuando se vino a la noche, nosotros también fuimos una referente, y día a día, semana a semana, la cantidad de psicólogos que venían a afiliarse a la asociación era impresionante. Recuerdo haber escrito yo en el periódico, estamos llegando a los 4.000 socios, y era una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque había terror, había miedo, había exilio, había secuestros, había muerte, y sin embargo la asociación fue un referente. Pero ¿cuál era el referente? Creo hoy en día, que pasado el tiempo, la asociación aparecía firmemente dispuesta a luchar por nuestro derecho al libre ejercicio profesional. Luego, en el 85, y ahí el compañero Miguel Toyo tuvo un papel importante, estando ahí haciendo las negociaciones, y Nacho y Osvaldo, se logró eso. Las aguas se aquietaron, aparecieron otras ideas, pero hace poco, en la época que me tocó mi mandato, apareció no se sabía si era un rumor, una cosa cierta, o qué, de las famosas incumbencias, donde nuevamente parecería que los derechos adquiridos por los psicólogos volvían para atrás. Y hay una nueva movilización de todo el colectivo. Entonces, me parece que más allá de que efectivamente, como señaló Nacho Beluto, la situación en obras sociales es una situación grave, pero no solo, sino también para otros profesionales, y que deberíamos buscar formas de unidad con esos profesionales para conseguir mayor resultado en nuestras reivindicaciones, y otras cuestiones más, porque como mencionó también Miguel, la ley de salud mental. La ley de salud mental es una ley que nos funciona a un nivel como nunca habíamos visto. Dirigir servicios, coordinarlos, ser una de las firmas que autoricen o no una internación, una externación, digamos. Pese a todo eso, pese a hay problemas candentes, pese a que además la profesión se abrió a muchísimos temas que antes eran secundarios, todo el mundo hacía clínica, porque aparte esa era la forma de vivir. Ahora hay psicólogos que se dedican a distintas cosas, se abrieron a distintos panoramas. Bueno, sin embargo, la asociación no refleja, o no puede reflejar, o no puede atraer a los colegas, pese a que, insisto, problemas hay y reivindicaciones hay. Pero creo que esta cuestión, yo voy a seguir siendo psicoanalista, o seguir practicando el psicoanálisis, es una cosa que juega en contra. Cuando no se entiende que precisamente... Alfredo, quedaste mudo. ¿Lo escuchan, Alfredo? No, no. No. Es que el ancho de banda de él era poco, se achicó y creo que desapareció. No. Ahí está. A ver si vuelve. Ahí está. Ya está. Bueno. Hola. Y ahora se te escucha. Bueno. ¿Se te escucha? ¿Me sí. escucha? Perfecto. Bueno, sí. Lo que podés tenía... ir redondeando. Sí, no tengo mucho más que agregar. Quiero decir que, vuelvo a reivindicar, que si hay una ley de libre ejercicio profesional es gracias a que existe la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y que es hora que todos los psicólogos, ya sea bajo la forma de la asociación o ya sea bajo la forma de un colegio profesional, nos juntemos para seguir con el programa actual, que tiene el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene que ver con la situación de obras sociales y que tiene que ver con la apertura a otros marcos de trabajo que son tan importantes como el trabajo clínico. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Tenemos un ratito todavía y yo lo que quisiera es que Marina Gendra, que se está ocupando de tomar nota de las preguntas o de los pedidos de palabra que hayan estado haciendo a lo largo del conversatorio,
nos digas qué es lo que escribiste, qué es lo que escribieron. Perdón, pedidos de palabra no hay ninguno, así que pueden ir pidiendo la palabra si yo voy anotando el orden. ¿Cómo se pide la palabra? Escribí, quiero hablar. ¿Acá? En el chat. Es lo más fácil. En WhatsApp. No, Claro, por un lado, A ver, del chat del Zoom. Ah, no sé, pero... ¿Cuál es bueno, el hay chat algo del Zoom? que, Marina, a ver, vos que estuviste anotando. por un lado quería comentar, hay agradecimientos, varios, y fundamentalmente también hay personas que han pedido, han avisado que han tenido que retirarse y piden la grabación, o sea, agradeciendo hasta ahora lo escuchado. Por un lado, agradecen contar esa época de la historia a Osvaldo de Bries. También retoma Paula la propuesta del observatorio para investigar el tema del ejercicio y de poder generar propuestas innovadoras, sustentadas en la ética, en referencia a la cuestión de las incumbencias. Dice, más aún hoy, con el tema de la incorporación de la tecnología en psicoterapia, ¿no? Que es un tema al que había aludido también Miguel Toyo, no específicamente a la tecnología, pero a cómo la pandemia ha puesto en evidencia de alguna manera algunas de las cuestiones que quizá ya existían, pero que en este momento en particular del ejercicio de la profesión se han puesto sobre la mesa. A ver. Se está anotando Marta, agradecen las presentaciones y la cuestión sería que se puedan anotar en el chat como para participar, que la idea es hacer un conversatorio. Por eso me salió conservatorio, pero no conservemos, transformemos. Creo que ha sido, yo quiero hacer un comentario, para mí fue muy interesante escucharlos a los cuatro, y pensaba en esta cuestión de las luchas, de la que hablaba Alfredo, por un lado porque me parece que en esta historia que han podido hacer cada uno desde una óptica, cada uno desde una perspectiva, ha estado la historia de las luchas de los psicólogos, de las actuales y, digo, están las luchas actuales y están las luchas históricas, y en su momento lo fueron en relación al ejercicio de la profesión, a la legitimidad del ejercicio de la profesión, y en este momento quizás están más ligadas a la cuestión de las incumbencias, de las obras sociales y el trato a los psicólogos, o a la cuestiones tan graves como la sobremedicalización, laboratorios, etcétera, que también son luchas que se ejercen. Bueno, vamos a mirar, Mariana, hay personas anotadas ya No sé. para empezar a hablar, así que vamos a pedir sería que podamos, un minuto, Mariana, un minuto, que podamos intercambiar, con lo cual que las y bueno, y vamos a ir dando la palabra. Gracias a todos. Estaba Lidia, Marta y nada. Pueden empezar, Lidia. Bueno, lo que yo quiero comentar es que, bueno, a mí también me encantó todo lo que dijeron los cuatro colegas, ¿no? Ahora, hay algo que me parece muy interesante rescatar, que es que hubo momentos de la asociación que estaba a punto de perecer, digamos. Me hizo recordar una vieja fábula, la del hombre que tenía un caballo que lo llevaba para arrastrar un carro y que para que le rindiera más no le daba de comer y se creía muy vivo, y al fin se cayó muerto el caballo. Y nuestra asociación estuvo a punto de que le sucediera eso,
y los que pusieron el cuerpo fueron Adriana de Guzmán y Miguel Toyo, en ese momento de la asociación, en que estuvieron realmente muy mal, muy atacados por lo que fue verse privados de su legítima libertad de ejercer como ciudadanos. Se sentían como muertos civiles, si yo no recuerdo mal. Y que tenemos que estar agradecidos a ellos también. Por supuesto no son, Miguel sí, Adriana no es de convicciones, pero igual, yo la valoro mucho en ese sentido por cómo se jugó. Y que me gustaría rescatar el hecho de que bajo la presidencia de Osvaldo Abeluto se creó el Tribunal de Ética y Disciplina, se puso en vigencia, y que allí estuve al frente del mismo durante 20 y pico de años. Y que esto para mí fue una experiencia fantástica y que pongo al servicio de cualquiera que necesite algún tipo de asesoramiento, porque me convertí en una experta en el tema. Bueno, listo, no quiero más perder. Gracias, Lidia. Sé que tiene la palabra ahora Marta, y también la pidió Hugo Klappenbach. Hola. Bueno, muchas gracias a todos los expresidentes. Muy interesante toda la ponencia. Voy a hacer escueta. Primero quiero representar a las mujeres de la CUF, si es que me lo permiten ellas, porque, en fin, en el caso mío he estado de secretaria general en 2 oportunidades, de vicepresidenta, he sido coordinadora en 2 oportunidades de la comisión de colegiación de la asociación, y quiero que también resaltemos la labor. Yo a Silvia realmente era muy amiga, la extraño mucho todavía. También la labor de las mujeres. Espero que en el futuro, cuando citen a reuniones de ex, incluyan a otros cargos. Por favor, chicos, ¿ok? Y una sola cosa que me parece que hay que, ya que se hicieron propuestas para la actual, digamos que nosotros somos minoría, en este momento somos vocales, a mí me parece que la ley de ejercicio de la profesión, que ya todos contaron cómo fue y demás, tiene 35 años, ¿verdad? Del 85 a la fecha. Esa ley tiene un par de errores ya a esta altura, garrafales, además de otros de forma. Pero entre las cosas que nosotros no previmos hace 35 años, era que nuestra ley tenía que decir que los psicólogos teníamos especialidades. Bueno, no sé por qué no se tocó hasta ahora, colegas. Yo creo que es una gestión, digamos, que hay que hacer. La FEPRA seguramente nos va a apoyar en la asociación a esto. Creo que hay que planteárselo también a la actual conducción de la asociación. Creo que es un asunto pendiente el agregar el artículo sobre especialidades en la ley. Bueno, básicamente quería referirme a eso, porque no alcanza con recordar que fue emocionante, cómo nos emborrachamos ahí en el primer piso del restaurante Quórum al lado del Congreso, cuando Sergio Rousseau volvió del Senado y dijo, aprobaron la ley, eran, no sé, las 2 o 3 de la mañana, y eso fue hermoso, pero bueno, colegas, hay cosas todavía pendientes, y el asunto legal no es poca cosa. Las especialidades significan algo muy importante, hay ya un desarrollo de las especialidades a nivel de formación, y la asociación podría armar una sección que se llame Instituto de Especialidades y empezar a avanzar en este tema, pero hay que hacer una reforma de la ley. Hoy la vicepresidenta de la asociación es diputada nacional, así que también tenemos ese contacto, que creo que van a estar de acuerdo, ¿verdad?
Bueno, en fin, creo que Convicciones lo podría plantear como moción en la comisión directiva. Bueno, nada más, un beso a todos, me encanta haberlos visto después de tanto tiempo algunos. Ya está. Muchas gracias, Marta. Bueno, Hugo, ahora podés desmutearte y hablarnos. Cómo no, bueno, un gusto a todas y todas realmente encontrarse con tantos amigos después de tantos años, los dos Osvaldo, Miguelito, Alfredo y todos y todas, Marta que recién hablaba. Yo, en primer lugar, para agradecerles, creo que ha sido realmente la presentación de Sebastián, cuando dijo que esto de Convicciones era heredera de la CUF, digamos, la corriente de unidad y fortalecimiento, me sentí conmovido en aquel momento. Y además de agradecerles todo esto, sí quería un comentario breve que tiene que ver con esto de que planteaban, bueno, lo plantearon varios, la cuestión de que en cada momento hay tensiones y conflictos particulares, y efectivamente la historia de la profesión del psicólogo y la psicóloga en Argentina ha sido una historia de luchas. Esto es claro. Nada ha sido sencillo, nada ha sido fácil. Y la cuestión es identificar bien alguna de esas luchas. Me parece que Marta planteó ahí la cuestión de las especialidades, el tema de la ley de salud mental, que Miguel insiste siempre con esto y creo que tiene razón. Y un tema que me parece que lo mencionó Alfredo, si no me equivoco, la cuestión de las actividades reservadas al título. Esto es un tema que como en realidad yo soy asociado al Colegio de Psicólogos de San Luis, desde que me fui de Buenos Aires hace 28 años, soy ahora miembro del Colegio de Psicólogos de San Luis, pero mi única actividad profesional en realidad es la docencia y la investigación. Y el tema de las actividades reservadas al título en la resolución del CIN y del Ministerio de Educación del año 2018, efectivamente es un retroceso. Es verdad que cuando uno dialoga con los colegas, que inclusive colegas varones y mujeres, psicólogos y psicólogas que estuvieron presentes desde la UAPSI en aquel momento para generar aquella resolución, es verdad que la nueva noción de qué implica actividad reservada al título y qué implica ejercicio profesional que pone en riesgo la profesión, fue reinterpretada por el CIN a la luz de enorme cantidad de profesiones. Yo no me acuerdo con exactitud ahora esa resolución, pero hay cerca de 40 anexos. Cada anexo es para una profesión distinta. Sin embargo, y es verdad eso, es verdad que uno puede tener una mirada más amplia y ver que eso abarca varias profesiones, pero de nuevo, la historia de los ingenieros en aeronáutica no es una historia de luchas profesionales como es la de psicólogos y psicólogas. Entonces me parece que ahí es bueno poner el acento en eso. Yo creo que en la FEIPRA, lo he escuchado varias veces al Negro Garaventa, a Beto Muñoz, tienen muy en claro esto, y me parece que cada vez más hay que fortalecer los ámbitos donde concretamente la sinergia entre la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y Universidad de Buenos Aires, carrera de Facultad de Psicología, aunque esto no sea sencillo, y facultades de psicología de universidades privadas. Como recordó Alfredo, creo que era presidente Osvaldo de Brie, si no me equivoco, Osvaldo, si no desmentime, cuando en el 68 se modificó el estatuto de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires para permitir el ingreso de graduados de universidades privadas. Hay que hacer sinergia con esos sectores, hay que hacer sinergia inclusive con usuarios de servicios de psicología, no solo usuarios de servicio mental, de salud mental, sino usuarios de grupos de mujeres sometidas a violencia de género y un larguísimo etcétera, porque efectivamente creo que, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, identificar lo que en estos momentos son cuestiones de lucha problemáticas y difíciles porque existen. La historia de la profesión del psicólogo y de la psicóloga en Argentina nunca fue fácil, nunca fue sencilla, y seguramente hay tareas nuevas que requieren la atención, y yo creo que Convicciones ahí, y la APBA tiene un papel fundamental. Bueno, de nuevo, agradecerles sus presentaciones y un gusto estar acá con todos y con todas. Bueno, muchas gracias, Hugo. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? ¿Sí? Hola. Sí, no, para decir que la presidenta de la asociación, cuando se amplió a todas las facultades de Capital Federal, era Elena Roberto, en el 72. Y ahí ingresamos
Hugo Esetti, Jorge Sevilla, Beatriz Perocio, y yo en ese momento todavía era estudiante. Pero fue Elena Roberto. Ok, muchas gracias. Bueno, me parece que pidió la palabra Marcelo Klingo, que es el actual presidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. ¿Estás por ahí, Marcelo? Y después hay Hola, Eve. Dale. ¿Me escuchan? Sí. Sí, dale. No te ¿Qué veo. tal? Buenas noches a todos y todas. Muy agradecido de la invitación que me hicieron llegar y de poder participar de este encuentro, que desde luego lo celebro, que la agrupación Convicciones organice este tipo de actividades y que haya convocado, además con la participación de presidentes tan relevantes como tiene nuestra institución, y en ese punto digo, verdaderamente me parece una actividad para celebrar. Coincidió con una acción que estábamos desarrollando desde la asociación que acaba de terminar, donde Jorge Garaventa con Ariana Lebovic hicieron una presentación por Instagram realmente muy, muy valiosa, muy interesante, muy convocante. Así que en cuanto terminó me subí al Zoom de esta actividad. Simplemente de nuevo, para agradecer, para felicitar la acción de Convicciones y desde luego para decirles lo que desde luego ya saben, pero no paro en insistir en esto, que nuestra mirada, nuestra perspectiva desde la conducción de la comisión de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires es que se trata de aunar esfuerzos, ¿sí? De juntar iniciativas, de pensar que es un tiempo verdaderamente complejo el que nos toca atravesar, y que la mejor manera de hacerlo es construyendo unidad, construyendo pluralidad, sumando y aunando nuevos esfuerzos y nuevas perspectivas desde una mirada que me parece que por montones de conversaciones y de referencias históricas compartimos en lo estructural y en lo estratégico. Por lo tanto, son tiempos donde verdaderamente nuestra asociación atraviesa momentos muy difíciles, pero esencialmente nuestra comunidad atraviesa momentos muy difíciles. Y en ese punto, de nuevo, redoblar los esfuerzos por poder construir conjuntamente. Tenemos montones de desafíos, algunos se planteaban aquí, la cuestión de las especialidades sin duda es un desafío que implica a la asociación, pero que implica a la federación, y en eso la federación está muy comprometida. La cuestión que Hugo traía recién en relación a lo que fue la resolución de las actividades reservadas al título, también es un desafío. Recordamos los que nos tocó participar de aquellos debates, lo imprecisa de la resolución, ¿sí? Cuando Hugo sostiene que es un retroceso, yo lo comparto, no sé si en el mismo punto, pero sí comparto que la definición de actividades reservadas al título que produce la resolución es muy imprecisa, ¿sí? En tanto que si está reservada a un título, no está reservada a otro, y esto no queda tan claro en la resolución. Y ese es un desafío que tenemos por delante de cómo modificarlo, y me parece que aún en las condiciones tan adversas por las que atraviesa nuestro país y el mundo en general, hay oportunidad, ¿sí? Y en ese punto me parece que aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan tiene que ver también con fortalecer desde la unidad el proyecto de la asociación. Así que simplemente quería no dejar pasar este momento de estar con ustedes, de nuevo de felicitarlos en la organización de la actividad, y desde luego transmitirles lo que les transmito permanentemente, la absoluta disponibilidad de la conducción de la asociación para receptar iniciativas, para ponernos a trabajar juntos, como hacemos en montones de proyectos, y continuar y redoblar el esfuerzo que nuestra institución requiere y que nuestra comunidad requiere. Un abrazo enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcelo, y gracias por haber llegado después de... Sé que ibas a tratar de venir vos y Garaventa, no sé si Garaventa no habrá podido llegar, pero en este momento la que tiene ganas de participar es Marina Gendra. Después hay un comentario de José Cernadas y... Espérate, José Luis Martínez. Justamente lo que quería era hacer esos comentarios, porque por un lado están agradeciendo,
felicitando a los oradores, este conversatorio, y lo que están comentando es que esta puede ser una actividad que dé inicio a, o sea, que este conversatorio pueda continuar como espacio y ámbito de discusión de problemáticas actuales en relación a la profesión. Y en ese sentido, bueno, nuevamente piden continuidad, piden y agradecen el encuentro y el reencuentro con colegas, y yo pensaba en relación a esto que se planteó de las luchas, ¿sí? Y esto que dijo Hugo en relación a la comparación con otras profesiones, ¿no? Y las luchas que puede haber habido en otras profesiones. Y en realidad me parece que en este momento, en relación a lo que se viene planteando, por un lado hay un tema que nos preocupa mucho y que le damos muchas vueltas en Convicciones, que tiene que ver con esta dispersión y la cantidad de colegas que puede haber en distintas instituciones, con distintas orientaciones, y la realidad de 400, 500 socios en la asociación en este momento. En este momento desde hace unos cuantos años, no me estoy refiriendo a este momento en particular, sino que hay alguna cuestión ligada a recuperar un espacio donde yo retomaría también lo que dijo Miguel Toyo. Me parece que el espacio es gremial y es académico, el de la asociación. Quizá también estas son discusiones que a veces tenemos en relación a si esta es una asociación gremial o académica o ambas, pero sí lo que ha hecho historia en la asociación es la lucha por la defensa de la profesión como tal. Y en ese sentido, lo último que quería decir es que me parece que en relación a las incumbencias, yo ya lo planteé en algunas reuniones, pero creo que hubo una lucha histórica con la Escuela de Psicología Social que fundó Pillon Rivière. Bleche era discípulo de Pillon, y cuando hablaba de agentes de cambio estaba tomando palabras de Pillon en ese momento. Creo que estamos en un momento actual en donde la lucha en relación a las incumbencias está más ligada a otro tipo de ejercicios, más ligados a lo neoliberal, al sujeto que construye el neoliberalismo, y en ese sentido me parece que la Escuela de Psicología Social se ha acomodado desde hace muchos años a tener un ofrecimiento de carrera que, si bien sigue llamándose Psicología Social, no habilita a quienes la cursan y a quienes egresan a ejercer como psicoterapeutas, sino como trabajadores en el ámbito de lo grupal y comunitario. Lo digo porque, así como decía Osvaldo Abeluto, que él tiene los dos títulos, yo tengo mi historia en la Escuela de Psicología Social y salgo a defender que con el tema de las incumbencias ha habido una modificación importante que me parece que es necesario que la conozcan aquellas personas que siguen pensando que los psicólogos sociales, que si bien se llaman como tales, están ejerciendo como psicoterapeutas. Pero creo que hay que dar una lucha en relación a las incumbencias, que el tema del coaching, que el tema de varios ejercicios están teniendo mucha presencia, y que tiene que haber algún observatorio o alguna modalidad de abordaje en donde los psicólogos podamos tener más claramente la posibilidad de intervenir o de controlar en el ejercicio de la profesión. Eso. Bueno, gracias, Marina. Ahora tiene la palabra primero Sebastián y después Miguel Toyo. Sebastián, desmuteate. Bueno, quiero felicitar a todos los expositores, realmente estuvieron muy bien, realmente generaron un montón de ideas y pensamientos
sobre nuestra profesión y los desafíos que tenemos hoy. Cuando Alfredo planteaba el tema de ser psicólogo o psicoanalista, en realidad estaba planteando algo que está relacionado también con las especialidades, que cuando yo presenté y recordaba a Silvia Cervetti, fue una visionaria porque ella comenzó en la asociación creando carreras de especialización tempranamente y tenía muy clara esta necesidad de especializarse de los psicólogos. Hoy por hoy solamente se nos permite la psicología clínica. Yo creo que esto no es casualidad, que de alguna manera hay muchas otras especializaciones que no están tomadas, y también coincido con Marta en la necesidad de reformular la ley de ejercicio profesional, porque le faltan una serie de cosas, en especial incluir más todo lo que fue la primera discusión cuando se crea la carrera, que es si iba a medicina o iba a filosofía, y que fue tan determinante para mostrar que nuestra profesión es múltiple, no solamente digamos, en un aspecto instrumental, sino múltiple en el sentido de que para poder pensar en el ser humano tenemos que pensar en muchas más cosas que lo médico o lo biológico. Y además, los psicólogos se fueron desarrollando en un montón de ámbitos que no están registrados en ninguna parte claramente, y que son los que hacen que la Asociación de Psicólogos tampoco sea el lugar para muchos de ellos que tienen su escuela A, B, C, D, y no solamente de teorías, sino también de otro tipo de actividades que no son clínicas. Entonces, creo que por un lado tenemos que pensar en la reformulación de la ley, en ver todo lo que sean las especialidades, y en discutir el tema de la identidad del psicólogo y cómo nos afectó que seamos perseguidos tanto tiempo por ser psicólogos. Porque el hecho de decir psicoanalista o cognitivo o de otra cosa, y no decir psicólogo, un médico te dice médico psicoanalista, pero el psicólogo dice que son psicoanalistas muchas veces. Y entonces, el tema, hay que pensar cómo nos quedó a nosotros de efecto traumático el hecho de haber sido perseguidos, asesinados por ser psicólogos solamente. Terminando. Sí. Bueno, muchas gracias. Se nos está haciendo... ya se está haciendo muy tarde, y quisiera que hagamos un cierre con la palabra de Miguel Toyo. Así que adelante, Miguel. Quiero recordar a dos colegas también de la Corriente de Unidad y Fortalecimiento, de la Lista Verde, a Lucio Cerdá, dos amigos que han luchado por la ley, y por la Ley Nacional de Salud Mental, también a Carlito Saavedra, recordarlo. Y quiero mencionar a los que considero mis maestros en todo este tránsito, que son Nacho Beluto, Osvaldo de Bries y Marta Camaño, los cuales aprendí, entre otras cosas, la importancia de la política, en el sentido de abrir la cabeza para poder pensar con otros, ¿no? Porque en estos momentos la lucha profesional, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, se corre. La Ley Nacional ha puesto el eje en la ética y los derechos humanos. A punto tal, en estos momentos las discusiones las estamos dando no solamente con organizaciones de salud mental, académicas, gremiales, etcétera, sino también de derechos humanos y de usuarios. Las discusiones son parecidas a las que nos hemos dado los psicólogos. Por eso me parece que tenemos que aunar ahí esfuerzos en otras profesiones
y con otras organizaciones sociales, como decía muy bien Hugo Klappenbach. A mí me parece que también en el ámbito de ciudad tenemos que pensar que no tenemos ley de ejercicio profesional en ciudad. O sea, rige la ley nacional, pero no hay ley de ciudad. Con lo cual, habría que pensar ahí el tema de la fiscalización, de la matriculación y de la ley misma con especialidades, porque bueno, la ciudad como otro distrito más debería tener una ley de ejercicio profesional. Sería una posibilidad, una oportunidad para resolver también la cuestión de las especialidades y la fiscalización, en tanto el Ministerio de Salud de Nación la delegue en ciudad, cosa que en algún momento va a pasar, inevitablemente. Así que bueno, quería comentar esto, la lucha sigue. Bueno, gracias Miguel. Muchísimas gracias a todos y a todas, y esperemos que, como han dicho muchos, esto sea el primero de muchos conversatorios, y que, bueno, cada vez vayan sumándose más ideas, más personas. Así que, desde Convicciones, muy agradecidas de la participación y de todo lo que han traído como aportes. Eve, perdóname, que puedan abrir ahora los micrófonos para aplaudir cuando... Perfecto. Pueden desmutearse entonces y nos despedimos. Ahí apareció Eugenia. Muchas gracias. Gracias, aplausos a los... Gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Bravo. Gracias. Gracias. Muchas gracias.